Hare Krishna, buenas tardes. Bien. Bien. Hare Krishna, buenas tardes. Mi nombre es Hari Murari Das. Estoy muy contento y agradecido a los devotos que me invitaron a participar de las clases de Bhagavad Gita para ISKCON Buenos Aires. Les pido su feedback y que me confirmen si es que se escucha bien. Bien. Vamos a empezar como es costumbre. Jai, Hare Krishna. Vamos a empezar como es costumbre cantando el Jai Radha Madhava, que siempre me gusta aclarar que es una linda meditación, es una canción que además de ser una canción, es un mantra, como casi todas las cosas que vienen de las antiguas escrituras védicas. Y este mantra, como mantra significa que tiene el efecto de tener un control sobre la mente y ayuda a que la mente se libere. Entonces este mantra no solamente tiene este efecto de... Gracias los comentarios que se escuchan bien. Este mantra no solamente tiene el efecto de hacer que nuestra mente deje de fluctuar, sino que además nos permite ingresar en el mundo espiritual, en el reino espiritual. Srila Prabhupada nos explicó, nos enseñó que esta canción es una breve canción, este mantra, un breve mantra, una breve canción que manifiesta el mundo espiritual, digamos, en breves palabras. Ahí vamos a empezar con el Jai Radha Madhava. No soy muy bueno cantando, pero vamos a tratar de impregnar un poco de devoción, la poquita que tenemos, para que esto genere el efecto deseado, que es que más o menos ascendamos un poquito en la frecuencia espiritual. Ahí empezamos. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jai, Jai Srila Prabhupada ki. Jai. Voy a prender la luz un segundito. Perdón, estoy en una habitación que es un tanto oscura. Siempre que me toca dar estas charlas, estas clases, trato de acondicionar, y hoy, como era en un horario un poquito más temprano de lo acostumbrado, porque vivo en Chile en este momento y cuando doy clases para Chile un poquito más tarde, pensé que iba a haber más luz, pero no, está bastante oscuro y estoy tratando de que se vea lo mejor posible. Gracias, Oya. Bien, muchas gracias a la administración de ISKCON Buenos Aires. Muchas gracias a Chitrak Prabhu, que muy gentilmente me invitó a exponer un poco del Bhagavad Gita. Anita y Gaurananda también, que es parte de los devotos que están organizando estas conferencias. Y para mí es muy especial. Me fui de Buenos Aires hace 10 años aproximadamente. Tenía, este servicio, como que daba clases bien regularmente. En algún momento también las organicé y por lo general era la manera en que me relacionaba con los devotos y la manera en que podía servir a los devotos en Buenos Aires. El día que me fui, o el día anterior a que me fui, pude dar una clase de despedida. Y después de ahí pasaron 10 años, en donde eventualmente viajo a Buenos Aires y por ahí paso por el templo. Ahora son otros los horarios del templo, no es como cuando vivía en Buenos Aires, y por ahí paso en horario donde está cerrado y muy amablemente los devotos a veces No, a veces no. Siempre que fui a Buenos Aires y siempre que fui en un horario en el cual estaba cerrado, me abrieron las puertas. La madre Vrindam Biharini me concedió la oportunidad de tomar darshan de las deidades. Siempre tuve una relación muy afectuosa y muy de un constante servicio entre la comunidad de Buenos Aires, y para mí es muy especial poder estar. Estos son los beneficios de esta pandemia. Si bien ha traído cosas muy no tan agradables, trajo estos beneficios, que es que uno puede estar virtualmente en cualquier parte del mundo en un instante. Bien, hoy nos toca hablar nos toca el Bhagavad Gita, leer el Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 2. El nombre del capítulo 2 es el resumen del contenido del Gita, y nos toca el texto 71. Bien, ahí vamos a decir el mantra de invocación, el mantra de auspiciosidad. Om Namo Bhagavate Vasudevaya,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien. Lo tengo acá al lado a Bai Hari, es mi hijo, él está sacando la cabeza, quería saludarlos también. Bien. Entonces, voy a leer el sánscrito. ¿Y en castellano? Claro, en castellano también. Vijayakaman yasarvan pumans charati nispriha nirmamo nirahankara sashantin adigachati. Ahí les voy con la traducción de las palabras. En Vijaya, renunciando. Kaman, los deseos materiales de complacencia a los sentidos. Yaha, el cual. Sarvan, todos. Puman, una persona. Charati, vive. Nis, esta palabra está difícil. Ni, porque la H es aspirada. Nispriha, sin deseos. Nirmamaha, sin un sentido de posesión. Nirahankaraha, sin ego falso. Saha, él. Shantim, paz perfecta. Adigachati, logra. La traducción es: solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. Significado por su ina y amorosa gracia a Bhai Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj y la Prabhupada Ki Jai. Chai. Bien. Dejar de tener deseos significa no desear nada para complacer los sentidos. En otras palabras, desear algo para volverse consciente de Krishna es, de hecho, no tener deseos. El estado perfecto de conciencia de Krishna consiste en entender la verdadera posición de uno como servidor eterno de Krishna, sin considerar falsamente que este cuerpo material es uno mismo y sin declararse falsamente propietario de nada en el mundo. Aquel que se halla en esta etapa perfecta sabe que como Krishna es el propietario de todo, todo debe emplearse para satisfacer a Krishna. Arjuna no quería pelear por la satisfacción de sus propios sentidos, pero cuando se volvió plenamente consciente de Krishna, peleó porque Krishna quería que lo hiciera. En lo que a él respecta, él no tenía ningún deseo de pelear, pero por Krishna, el mismo Arjuna peleó lo mejor que pudo. La verdadera ausencia de deseos la constituye el deseo de satisfacer a Krishna, y no un esfuerzo artificial por abolir los deseos. La entidad viviente no puede estar exenta de deseos ni de sentidos, pero sí tiene que cambiar la calidad de los deseos. Una persona que no tiene deseos materiales sabe sin duda que todo le pertenece a Krishna, Ishavasyan y Dan Sarvan, y en consecuencia no declara falsamente ser propietaria de nada. Ese conocimiento trascendental se basa en la autorrealización, es decir, en saber perfectamente bien que cada entidad viviente en su identidad espiritual es una parte integral y eterna de Krishna, y que por ende la posición eterna de la entidad viviente nunca se halla en un nivel superior o igual al de Krishna. Este concepto de conciencia de Krishna es el principio básico para la verdadera paz. Bien. Om Agyana Divinandasya Gnanchana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Viravahu Prabhuriti Namine Shri Shri Vrindata Vivira Padapankachayana Prabhupada Nuvaya Namaha Shri Virahaicha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachane Nirvishesha Shunara Pachatya Deshatanine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Harion Tatsat. Bien. Bien. Entonces, como decíamos, estamos en el resumen del Bhagavad Gita. Esta es una respuesta que se le entrega a Arjuna después de que Arjuna haya preguntado cuáles eran las características de las personas que están en un estado superior de conciencia, en un estado liberado. Entonces, en el 54, si no me equivoco, claro, Arjuna dijo:
Oh Krishna, ¿cuáles son las señas de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Entonces Arjuna, o Arjuna, como dicen algunas, Chai, Gerson Torres. Arjuna, entonces él está preguntando. Perdón. Arjuna, entonces él está preguntando cómo puedo identificar, cómo puedo saber cuándo una persona está en un estado superior de conciencia, cuándo se liberó. Entonces ahí Krishna empieza a enumerar las distintas características hasta que llega este texto, el 71, que es el que estamos analizando el día de hoy. Y entonces dice, solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos. En esto coincidimos en casi todas las prácticas espirituales. Bueno, hace unos días estuvimos... Muchas gracias. Ahí siguen los mensajes. Madhurya Ishvari, Hare Krishna. Bien. Hace unos días estuvimos hablando, acá en Chile se están dando clases temáticas, no sistemáticas como en Buenos Aires, que se está respetando el orden del Bhagavad Gita. Y en las últimas dos clases que di, o las dos clases que di en cuarentena, uno se trataba de una comparación entre el estudio del Bhagavad Gita y el Bhakti Yoga con las tendencias espirituales actuales. Ahora hay una tendencia mucho a analizar los niveles de conciencia, inclusive a nivel material. Hay mucha gente que plantea que para ser exitoso materialmente hay que alcanzar un estado superior de conciencia. Eso se está viendo en la espiritualidad en la actualidad. Y claro, y entonces... Y después hicimos otra charla donde se hablaba de una comparación entre los conceptos de Nirvana y los conceptos de Vrindavan. Si bien el Vrindavan es un lugar físico, también hay un estado de conciencia que se le puede adjudicar a Vrindavan. Y entonces, claro, acá estamos hablando de estar libre de los deseos, que es muy parecido al concepto que uno tiene en concepciones budistas, concepciones impersonalistas o en gente que está buscando liberarse, gente que está abogando por la conexión con el alma, la conexión con entender que la materia no es todo lo que hay y entender que existe un alma y este alma necesita desconectarse del mundo material y empezar a vivenciar un plano espiritual. Entonces eso es lo que se considera mukti, liberación. Que claro, es cierto, es cómo salir del enredo de este mundo material. Este mundo material está diseñado de tal manera que nosotros actuamos e interactuamos con la materia, con el mundo fenoménico. Pero en algún momento esto genera como una introspección. Naturalmente, bueno, pueden pasar muchas vidas, pero naturalmente uno va a llegar a un momento donde va a tratar de explicarse por qué pasan ciertas cosas y cómo es que este mundo material sea cierto, si es que este mundo material genera cosas que no tienen mucho sentido ni correlación, porque uno nace y uno muere. O sea, ¿cuál es la necesidad de nacer y morir y pertenecer a un plano en un periodo de tiempo limitado? Entonces, estas cosas generan, digamos, como hacen ruido, por decirlo coloquialmente, y uno empieza como a buscar diferentes respuestas, y empieza a buscar conexiones con situaciones espirituales o con mensajes espirituales. Y ahí es donde uno empieza a obtener respuestas acerca de que somos el alma, como almas necesitamos interactuar desde el alma, o en algunos casos en niveles de conciencia o niveles psicológicos, pero hay una búsqueda de algo más que lo físico. También se explica como que en Kali Yuga las cosas se van polarizando. Hay gente que se aboca 100% a lo físico, hay gente que empieza como a buscar cambios de perspectiva y empieza como a analizar las cosas y tratar de entender que no solamente hay una interacción con la materia, sino que también hay una manera de buscar una conexión con lo espiritual, con lo psicológico, en algunos casos con la conciencia. Y entonces,
entonces acá Krishna, volviendo al texto, le dice a Arjuna, estas personas alcanzan una verdadera paz porque no tienen deseos. Y justamente esa es la manera de poder conectarse con un plano espiritual, con un plano más elevado. Los deseos. Los deseos son los que nos traen a este mundo material. Producto de un deseo, nosotros empezamos a densificar. El deseo se manifiesta en un plano sutil. Esto se empieza a densificar y nosotros aparecemos en un mundo denso, en un mundo material, donde empezamos a interactuar desde un plano completamente denso y material. Entonces, para poder revertir esta situación e ir hacer la inversa, digamos, revertir justamente, nosotros tenemos que analizar que los deseos, digamos, son los que nos traen a este plano material, a este mundo material. Entonces tenemos que buscar la manera de generar menos deseos, si se quiere. También en un plano psicológico, en la psicología actual, dice que cuando uno tiene muchos pensamientos, esto genera perturbaciones psicológicas. Entonces siempre está como el mismo concepto, que muchos pensamientos generan deseos y estos deseos nos densifican y nos hacen obligadamente, forzadamente a interactuar dentro de este mundo material. Entonces tenemos que activar, digamos, esta conexión con lo espiritual y empezar a buscar herramientas, tecnologías para poder entrar a otro nivel de conciencia. Y todo comienza con el dejar de desear. Y por eso hay mucha gente que se entrega, digamos, a la meditación y todo esto para poder tener cierta paz mental. El Bhagavatam lo dice en el cuarto canto, que para poder tener una conexión con Krishna nosotros debemos tener un estado mental calmo, debemos situarnos en la modalidad de la bondad. Y entonces hay mucha gente buscando esto, la modalidad de la bondad, conexión con cómo conectar el alma con algo superior. Y claro, entonces esto es lo que se considera un ser liberado. Hay muchas corrientes que trabajan en cómo obtener la liberación. Pero nosotros tenemos un beneficio extra, que justamente eso quería hablar. Bueno, también analizando qué podíamos hablar, me fui al Ríndete a mí, que es un muy lindo complemento del Srimad Bhagavad Gita. Y el Ríndete a mí explica que da como ejemplo, da un significado muy cortito y dice que como ejemplo se menciona Maharaj Priyavrata, como ejemplo de una persona que controló los deseos. Y claro, y esto genera como cierta perspicacia en Maharaj Parikshit, cuando le cuentan la historia de Maharaj Priyavrata, porque él entiende que Maharaj Priyavrata era una persona muy versada en conocimiento espiritual. Él había aprendido este conocimiento espiritual a través de Narada Muni. Narada Muni fue quien le enseñó. Pero aún así, en un momento, Maharaj Priyavrata decide ocuparse íntegramente de sus actividades como rey. Él se volvió un emperador, un gran rey. Y Maharaj Parikshit no entendía esto, como si una persona que tenía tanta comprensión espiritual se vuelve rey. Y entonces ahí Shukadeva Goswami le explica, en realidad fue porque se lo pidieron los semidioses, el señor Brahma y otros semidioses le dijeron, por favor, ocupate de tus actividades como rey. Y entonces ahí Priyavrata Maharaj aceptó esta posición, aceptó ocupar su tendencia, su guna y su karma en conciencia divina, en conciencia de Dios. Y claro, y eso se explica, pero él como estaba en un estado de conciencia elevado, siempre pensando en Krishna, él no se vio perturbado, digamos, o no se vio como atado por la influencia del mundo material. Si bien él vivió como un rey, tuvo una vida como un rey, con toda la opulencia que un rey debe tener. Inclusive se dice que él tenía como cierta interacción con su esposa y parecía todo como una cuestión como muy material, digamos, en un sentido.
Eh, pero aún así él nunca perdió su estado de conciencia. Entonces a esto se refiere con estar, con mantener un estado de paz mental, debido a tener la conciencia abocada a pensamientos espirituales. Y uno en el mundo material debe actuar de acuerdo a su guna y su karma. Como dice también Paran en su libro explica que actuar de acuerdo al guna y karma particular de cada uno es la manera de hacer la vida espiritual fácil. Y entonces, ¿qué es guna y karma? Perdón, no inquirí acerca de quién es la audiencia. No sé si dentro de la audiencia hay personas que están recién conociendo la conciencia de Krishna, no sé si son todos practicantes de Bhakti Yoga. Entonces, porque, digamos, como para más o menos regular un poco y saber qué es lo que tenemos que presentar. Pero básicamente es esto, el Bhakti Yoga, que es Hare Krishna. El Bhakti Yoga, que es la práctica que nosotros estamos realizando, tiene una conexión con seguir las tendencias personales. Estas tendencias guna y karma. Guna significa cualidades, la traducción literal es soga, porque se dice que el mundo material son como 3 sogas, bondad, pasión e ignorancia, que nos van atando el cuerpo y nos hacen actuar de manera, todo esto en el plano sutil, de manera diferente. Por eso hay personas que son más tranquilas, personas que son más pasionales, personas que están más apagadas, deprimidas. Estas son las modalidades, y estas 3 modalidades interactúan entre sí, se van mezclando y generan, el cuerpo es como un radar que va captando estas modalidades y generan nuestras distintas actitudes en la vida, nuestras distintas tendencias. Y entonces, y karma es, bueno, más o menos todos tenemos conocimiento del significado de la palabra karma. Y aunque antiguamente se lo asociaba más a algo negativo, a las cosas negativas que no pasaban, pero en realidad el karma son todas las situaciones que nosotros vivimos debido a acciones que nosotros ejecutamos en vidas pasadas o inclusive en tiempos pasados en esta misma vida, y vamos generando un karma, o sea, una situación particular en la cual nosotros estamos inmersos, el medio ambiente, en donde nosotros nos movemos. Eso es el karma, y las interacciones que nosotros tenemos con los distintos seres humanos, animales, el medio ambiente en general, eso es el karma. Entonces, nosotros con nuestras tendencias, guna, karma, pasión, ignorancia, bondad, pasión e ignorancia, y el karma vamos generando, digamos, nuevas reacciones, o sea, y para poder circular y moverse de la mejor manera en este mundo material y hacer una vida espiritual satisfactoria, es recomendable hacerle caso al guna y al karma, a nuestra tendencia, a nuestras habilidades, y tratar de entregárselas a Krishna, la fuente de todo, a la persona suprema. Eso es Bhakti Yoga, esa es la diferencia que hay entre el Bhakti Yoga y otros procesos de yoga, que todos tienen como trasfondo la conexión con algo superior. Por ejemplo, el Hatha Yoga, muy brevemente, que todos nosotros lo vemos ahora como posturas físicas que generan cierto bienestar a nivel físico. En realidad, esto fue diseñado para amoldar el cuerpo de manera tal que no nos genere perturbación sentarnos en posición de loto a meditar. Por ejemplo, todo el yoga siempre tiene la función de conectarnos a nosotros y a las distintas almas individuales con Krishna, con la fuente suprema. Y el Bhakti Yoga es cómo conectar esto a través de nuestra devoción, de nuestro corazón, nuestra entrega al Yo Supremo. La devoción, esta es una palabra muy, muy ejemplificadora. Y entonces se dice que la mejor manera de poder entregar nuestra devoción, nuestro corazón a Krishna, a la fuente suprema, es actuando de acuerdo a nuestro guna y karma, a nuestras propias tendencias. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a nuestras propias tendencias, nuestra vida espiritual es saludable, es segura, no hay tanta posibilidad de lastimarnos en el camino, si se quiere, de perder nuestra posición espiritual. Porque a veces nosotros intentamos hacer algo que no es lo más natural para nosotros,
Y esto el Bhagavad Gita lo explica. Esto, según el Bhagavad Gita, es una suerte de represión, pues nosotros queremos imponernos a nosotros mismos una cierto tipo de servicio devocional, cierto tipo de práctica espiritual, pero el guna y el karma se nos vienen encima y y genera cierta represión, y en algún momento colapsamos y decimos, no, no quiero más de esto, no, esto no era para mí. Pero eso es porque no enfocamos la vida espiritual de una manera armónica con nuestras propias tendencias. Y el tema de los deseos, porque estamos hablando, este texto habla puntualmente de no desear. La persona que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovista de ego falso. Esto es súper ejemplificador. O sea, porque, y analizándolo con lo que veníamos viendo, el tema del guna, el karma, las propias tendencias y el no desear, también se explica. Srila Prabhupada nos explicó que en realidad no desear es bien difícil. El mismo el Bhagavad Gita lo dice, Arjuna dice, como tratar de contener la mente es más difícil que... ¿Cómo era? Controlar el viento. Que controlar el viento. Y entonces esto mismo, los deseos, es una de las funciones de la mente es desear. Pensar, sentir y desear son las funciones de la mente. Entonces, tratar de contener los deseos es súper difícil. Y esto a veces se vuelve una práctica artificial. Chai Priyasaka Prabhu. Se vuelve una práctica artificial y no va de acuerdo a nuestra tendencia. Esto va en detrimento de nuestra propia vida espiritual. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida espiritual es saber situarnos, saber dónde estamos situados, cuáles son nuestras tendencias, qué es lo que buscamos, y a partir de ahí ir a buscar una conexión con el Supremo, una conexión con Krishna. Y esto genera paz, justamente. Controlar los deseos genera paz. Y poder entregarle los deseos a Krishna genera paz. Y eso es Bhakti Yoga. No tratar artificialmente de contener los deseos. En algún momento quizás eso se escape por algún lado. Sino, entregar los deseos a Krishna. Por ejemplo, en Mar del Plata ahora están haciendo, bueno, ahora no sé de hace cuánto, hace poco lo empecé a ver, unos programas donde estuvieron varios devotos ahí hablando. Arjuna Saka como que tiene un programa donde invitó a Agni Purana, Narayan Parayer, a otros devotos, donde hablan acerca de cómo la conciencia de Krishna se puede situar en cualquier parte, en donde se habló de artes marciales y Bhakti Yoga, Hardcore y Bhakti Yoga. Y claro, cuando uno utiliza la tendencia 1 al servicio de Krishna para obtener un bien superior, la vida espiritual se vuelve súper fácil, se vuelve muy natural. Es súper importante la naturalidad en la conciencia de Krishna. Me acuerdo, mi maestro espiritual, si bien reconozco, él tiene como el aspecto y alguien que no está muy relacionado con él da la impresión que es como bien estricto para muchas cosas, bien serio, a veces hasta como uno no se anima a acercarse. Pero aún así él aboga, él hace mucho hincapié, mucho énfasis en la naturalidad, en la conciencia de Krishna, en entender las cosas como de manera natural. Me acuerdo una vez una clase de Bhagavatam que él estaba dando en Buenos Aires, y él estaba hablando de Dhruva Maharaj y preguntó en qué momento Dhruva Maharaj tanto. Entonces todos los devotos empezamos a dar respuestas como más bien filosóficas, y mi gurú decía, está bien, pero no es eso lo que apunto, está bien esto. Se dieron muchas respuestas, y mi gurú dijo algo bien simple. O sea, Dhruva Maharaj vivió esta situación en el momento de la muerte de su madre. Estaba hablando, creo, de la muerte de su madre. Y entonces, mi gurú estaba esperando que nosotros dijéramos muerte, y que estábamos filosofando en el momento, en que no sé qué, no sé cuánto. Pero él estaba buscando la naturalidad, que dijéramos lo que es natural para nosotros, decir muerte. No, ni siquiera el momento en que dejó el cuerpo, que a veces decimos, sino que él pedía que dijéramos muerte, justamente porque a él le gusta mucho. Si bien él es súper apegado a lo que Prabhupada dijo, él le gusta que entendamos lo que Prabhupada dijo en la manera en que nosotros lo entenderíamos, en la manera que fuese natural para nosotros.
Y entonces cuando nosotros somos naturales, la vida espiritual se vuelve súper fácil y eso es lo que tiene el Bhakti Yoga en contraste con otros procesos quizás. Otros procesos, quizás hay por ejemplo, el Dhyana Yoga o el Ashtanga Yoga. Hay muchas reglas, muchas regulaciones, todo se tiene que hacer a la perfección para poder obtener esto, lo que se está hablando acá, la liberación, mukti. Sin embargo, el Bhakti Yoga tiene un beneficio especial, que es que donde nosotros estemos podemos hacer Bhakti Yoga. Y sobre todo en Kali Yuga tiene una bendición especial, que si bien se conoce como que es la era más degradada de todas, o la última de las eras, donde todo empieza como a decaer y después, bueno, empieza de nuevo Satya Yuga y todo eso, pero esta era se supone que por 400.000 años más va a ser todo en decadencia. Esta era tiene una bendición, que en esta era apareció Krishna en su forma más magnánima, como el señor Chaitanya, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gaur Govinda Swami decía que Krishna es como un mango, pero Krishna es un mango verde, el señor Chaitanya es un mango maduro, porque toda la perfección está en el señor Chaitanya, porque es Krishna, pero además tiene misericordia, es extremadamente bondadoso y está todo el tiempo tratando de ayudar a las almas caídas a que regresen al mundo espiritual. Entonces la perfección máxima, la forma máxima de Krishna es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu trajo la bendición para esta era, que es el Maha Mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y este Maha Mantra nos lleva a un estado de conciencia tal que podemos superar inclusive el nivel de la liberación. Con otros procesos de yoga, con otro sistema de meditación, con otros senderos, podemos llegar a obtener liberación, a tener una conexión de nosotros como almas con la superalma, con Krishna, pero no podemos llegar a una plataforma de conexión completa con Krishna, donde se nos revela cuál es la posición absoluta de Krishna y qué es lo que le gusta a Krishna hacer, cómo nosotros podemos ayudar en esas actividades que le gusta a Krishna. Eso es algo muy especial que... por fin. Bueno, es algo muy especial que solamente se da en esta era, en Kali Yuga, y no en todos los Kali Yugas, sino que en este Kali Yuga en particular, y claro, es una bendición que se da en este Kali Yuga particular, pues en otros Kali Yugas apareció otro avatar de Krishna, que es... se me fue el nombre. Gaura Narayan. Pero en este Kali Yuga en particular vino Sri Chaitanya Mahaprabhu, que vino a entregar esto, que es la perfección suprema, que es el Maha Mantra de Krishna, que es el proceso espiritual último, más elevado de todo, el más misericordioso, el más bondadoso. Simplemente hay que entregar el corazón y cantar Hare Krishna. Y cantar Hare Krishna es puntualmente lo que quería mencionar. Porque claro, acá el Bhagavad Gita no se está hablando del Mahamantra, se está hablando del proceso del Bhakti Yoga en general. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu trajo un complemento a esto, que es el Maha Mantra Hare Krishna, que cuando nosotros entregamos nuestra tendencia a Krishna, al Supremo, también tenemos que realizar la meditación en el Maha Mantra Hare Krishna, Nama Prabhu. Y esto es lo que hace especial este proceso. Este proceso en comparación con todos los demás procesos, inclusive con otros procesos Vaishnavas fidedignos. Este proceso, me refiero a otras sampradayas y demás, este proceso tiene el rasa, digamos, tiene rasa, si alguien no conoce todos los términos sánscritos, significa sabor, tiene una velocidad especial, te genera una conexión con Krishna no árida, sino no fría, sino no un Dios supremo que está por ahí, no fundirme en el absoluto, ni dejar de existir, como quizás dicen algunas filosofías. Esto genera una conexión con Krishna completa. El entregarse a Krishna, el vivenciar los pasatiempos de Krishna, estar en los pasatiempos de Krishna, entender qué es lo que le gusta a Krishna. Imagínense qué hermoso es esta concepción de Dios, que no solamente es un Dios lejano que está por ahí sentado en algún lugar,
sino que es un Dios que se relaciona con todos nosotros y que interactúa y que tiene tiene gustos diferenciados, que es una persona, tiene todo lo que nosotros tenemos como persona, pero en su máxima expresión, porque a veces nosotros pensamos que Dios, al ser la antítesis de nosotros como seres materiales, no debiera tener persona, pero al contrario, como el Supremo le va a faltar algo que nosotros tenemos. Esto es la persona, él tiene una persona, es la persona suprema, es Krishna. Y todo esto se nos revela a través del Mahamantra. Es tan importante la posición del Mahamantra Hare Krishna que, claro, todos sabemos cuando nos volvemos devotos, empezamos a cantar rondas, nos iniciamos, prometemos cantar 16 rondas. Pero hay distintos niveles del canto del Mahamantra. Uno, en lo personal, digamos, pasé por distintos niveles, cantar rondas completamente desatenta con tal de cumplir la cantidad estipulada, o rondas, diferentes niveles de rondas, pero cuando uno tiene el entendimiento, porque primero es un entendimiento, y esto lleva a una convicción, y cuando uno tiene la convicción de querer hacerlo bien, el Mahamantra se revela de una manera absoluta. Ese es el poder del Mahamantra. Y por lo general nosotros cuando entramos a conciencia de Krishna estamos cantando el Mahamantra en un nivel Namavas. Namavas significa como la sombra. El Mahamantra es como el sol, pero hay una sombra que cubre el poder del Mahamantra. Y no es que el sol haya dejado de existir o tenga menos poder, sino que simplemente hay una sombra. Y no tenemos los ojos para ver el sol, porque nos está cubriendo. Entonces, por lo general, cuando uno empieza la conciencia de Krishna, está en Namavas, canta en Namavas, y Namavas significa que nosotros tenemos tal nivel de anartas, anarta es otra palabra sánscrita que significa, a veces se la traduce como contaminaciones, ignorancia, cosas indeseables también se lo traduce, cosas que no quisiéramos tener en el corazón, quisiéramos ser completamente puros para entregarnos a Krishna. Pero están estas anartas, y estas anartas se pueden resumir en ignorancia, y estas ignorancias son tres. La ignorancia de quiénes somos, la ignorancia de quién es Krishna, y la ignorancia de que el nombre de Krishna es tan absoluto como Krishna mismo. Estas tres ignorancias son parte de estas anartas, y al mismo tiempo las anartas tienen otras divisiones, otras tres divisiones que son Asat Trishna, no Krishna, Trishna, Asat Trishna, que es cuando uno tiene mucho deseo todavía por obtener cosas materiales. Ese es el Asat Trishna. Creemos, todavía estamos en este mundo y tenemos muchos deseos materiales. Ojo, porque acá quiero hacer un paréntesis. Uno tiene que entregarse a Krishna en cualquier situación. Uno tiene que entregarse al Mahamantra en cualquier situación. Sea que tengamos todos los deseos, o sea que no tengamos ningún deseo. Eso se explica también en el cuarto canto del Bhagavatam. Con Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj tenía deseos gigantes, quería ser un emperador. Y por querer ser un emperador, un rey del mundo, él fue a buscar a Krishna con todos los deseos, con los deseos de ser supremamente opulento. Pero cuando conoció a Krishna, dijo, lo que estaba buscando eran simplemente pedazos de vidrios rotos. Ahora encontré la joya más grande que existe, hablando de Krishna. Entonces, y hace poco Madhava Govinda, mi querido Madhava Govinda, Chatur, conocido por casi todos los devotos de Niskon como Chatur, él publicó un escrito de Bhaktivinoda Thakur que a mí me encantó siempre. De hecho, hace un tiempo atrás, un devoto me había preguntado acerca de este escrito, porque este escrito dice, en la situación en la que te encuentres hay que cantar Hare Krishna. Sea así, sea acá, sea allá, de la forma en que te encuentres hay que cantar Hare Krishna. Y un devoto una vez me había escrito, me dijo que esto no lo entendía, cómo es que hay tantas normas para hacer Bhakti Yoga, en un sentido, pero este escrito está diciendo que uno puede hacer, sea como sea, tiene que cantar Hare Krishna, claro, porque el canto del Mahamantra Hare Krishna es tan poderoso, que da lo mismo en la situación en la que estés, hay que cantar Hare Krishna. Este canto en algún momento te va a llevar a otro nivel, a otra plataforma. Y entonces decíamos, dice este paréntesis, porque uno de las anartas es el Asat Trishna, el tener muchos deseos
materiales todavía en el corazón, también está otra pata, digamos, ¿cómo se dice? Otro tipo de anarta, digamos, es la debilidad del corazón. Esta debilidad del corazón es cuando nosotros tenemos cierta tendencia a engañar, cierta tendencia a la envidia, por ejemplo, de otro practicante espiritual, al prestigio, la fama, pratista. Se dice que lo último que nosotros nos desprendemos, o una de las cosas últimas, es el pratista, el deseo de honra. O sea, quiero ser honrado, quiero ser reverenciado, quiero que me conozcan. Uy, Maya es tan experta que a veces nosotros vivimos situaciones que pensamos que son completamente espirituales y en realidad estamos completamente cubiertos por este pratista, por este deseo de fama, de prestigio, y a veces, claro, en conciencia de Krishna, que la conciencia de Krishna es tan práctica, se aplica el principio de Yukta Vairagya, de usar todo al beneficio de Krishna y la vida espiritual, que a veces caemos víctimas de estas trampitas. A veces decimos, no, es que voy a salir ahí y voy a hacer tal cosa y esto por Krishna, y que en realidad y en el fondo en realidad estamos como alimentando este pratista, lo quiero hacer por mí, obviamente, que al hacerlo, aunque sea mitad para Krishna, mitad para mí, o sea, lo estamos purificando y vamos a tener un beneficio. Pero Maya es muy experta. Hay veces que nosotros pensamos que estamos súper bien situados y después nos damos cuenta que estamos lejísimos. Siempre vamos a estar lejos. Siempre que entendamos... bien, ahí hay una pregunta de Sharson. Siempre que que pensamos que todavía nos falta mucho, estamos bien situados. Porque el mundo espiritual es ilimitado, es eterno. Siempre va a haber algo más elevado. Siempre va a haber algo más que aprender, siempre va a haber algo más a quien servir. Siempre. El mundo material es muy limitado, el mundo espiritual es ilimitado. Siempre va a haber alguien superior a nosotros en el plano espiritual. Entonces, siempre es sano esta sensación de que soy tan bajo, soy tan caído. Claro, no confundir, digamos, con la tamaguna de caer en baja autoestima, pero sí entender que hay tanto por aprender, tengo tanto por aprender, quiero saber tantas cosas, necesito saber más. Esto es súper bueno para la vida espiritual. Y es súper bueno para salir justamente de esta anarta, de la debilidad del corazón. Y después está otra anarta, que son las aparadas, las ofensas. Cuando nosotros cometemos ofensas, también se hace como difícil la vida espiritual. No estoy viendo la hora. Bien. Se nos hace difícil la vida espiritual también. Las ofensas pueden ser, Bhaktivinoda Thakur explica en el Harinan Chintamani, que las ofensas pueden ser a Krishna, a los devotos de Krishna y a la gente en general. Y hace muy poquito Girinanda Maharaj, en una charla que escuché para los 54 años de ISKCON, él dijo, estaba todo bien cuando nosotros entendíamos que éramos todos iguales, o sea, los devotos y los no devotos, cuando salíamos con entusiasmo a entregar este mensaje. Pero en un momento de la vida de ISKCON, los devotos nos sentimos por encima de los demás, empezamos a ver a todos por debajo, como que nosotros somos los que nos salvamos y esos son los que se quedaron ahí. Que ahí explicaba Girinanda Maharaj, hubo un cambio en ISKCON, y ahí se volvió como más dificultoso, digamos, para el avance, digamos, para muchas personas. Pero bueno, me gusta mucho de la modalidad actual de Girinanda Maharaj, que tiene a muchos le molesta, pero a mí me parece bien este espíritu de crítica constructiva, porque él es miembro de nuestro movimiento, pero le gusta ver dónde estamos fallando para poder ir avanzando, y esto es sano, a mí me parece sano. Siempre trato de tener una visión un poco crítica, sobre todo de mí mismo y de las prácticas espirituales, para poder entender qué es lo que podríamos mejorar. Para mí es súper sano y bueno, entonces estamos describiendo un poco el Namavas. Pero aún así el Namavas otorga todo tipo de beneficios, Los beneficios que nosotros podemos obtener por meditar, no sé, años, miles de años,
los beneficios que nosotros podemos tener por hacer todas las posturas por miles de años y después, la postura de yoga me refiero, los beneficios por cualquier práctica espiritual, todos los beneficios se obtienen en Namavas. Cuando nosotros cantamos el santo nombre impuro, con impurezas nuestras, no de Krishna, con no impureza de nada Prabhu, del santo nombre, aún así se consigue todo, se consigue todo. Pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio del canto puro, al cual tenemos que aspirar y tenemos que llegar? Al Shraddha, sí, al canto puro, al Shuddhanama, es obtener rasa, obtener sabor, rasa que hablamos, este relacionamiento con Krishna. Esto es único, no lo vamos a encontrar en ningún otro proceso espiritual. Y este es el tener una conexión con Krishna es eterno y es el Sanatana Dharma. Todas las almas tienen el derecho a tener una relación con Krishna. Pero hay algunas almas afortunadas que tienen no solamente el derecho a una conexión con Krishna, sino saber cuál es su conexión con Krishna, poder relacionarse directamente con Krishna. Y esto se consigue en Shuddhanama. Cuando nosotros el Namavas, el canto contaminado, le ponemos fe, accedemos a Shuddhanam, sí. Y en el Shuddhanam nosotros empezamos a vivenciar distintos niveles de conciencia muy elevados y empieza Krishna a manifestarse. Y se dice que primero, cuando nosotros cantamos puro el santo nombre, concentrados, sin cometer ofensas, tratando de liberarnos de las anartas, de estas malas tendencias del corazón, empieza a venir un canto puro, un canto y donde Krishna se empieza a revelar. Primero se revela a Krishna. No tenemos que imaginar a Krishna, tenemos que escuchar el Mahamantra nomás. Y en algún momento Krishna se empieza a manifestar. Y una vez que se empieza a manifestar, Hare Krishna, Gangotri ruso, una vez que se empieza a manifestar Krishna, también se empiezan a manifestar las 64 cualidades de Krishna. Se empieza a manifestar el mundo de Krishna de a poco. Primero Krishna, después las 64 cualidades. Y en la medida que nosotros vamos avanzando y con la misericordia del maestro espiritual, porque el maestro espiritual primero nos da el Mahamantra y nos dice, limpiate el corazón. Anarta Nibriti, limpiate el corazón. Después de limpiar el corazón y pasar este proceso donde vamos limpiando todas estas anartas del corazón, empieza, como la dulzura empieza a manifestarse, la real sustancia de este movimiento, que es el rasa. Todo este movimiento está hecho para nosotros obtener un rasa. Y todo este rasa se obtiene después de pasar el Anarta Nibriti. Lo que pasa es que hay muchos de nosotros que pasamos muchos años en Anarta Nibriti, y a veces pensamos que la vida espiritual no tiene sentido, perdemos el gusto, perdemos la motivación y perdemos esta oportunidad de conectarnos con realmente un plano superior donde Krishna se manifiesta. Nosotros empezamos a vivenciar todo esto y todo esto se manifiesta después de pasar, después de ponerle un poquito de fe al santo nombre, de cantar concentrado, sin ofensas, sin ver faltas en los demás. Uno ya se está terminando la hora y prácticamente no hablé de nada de lo que había pensado hablar. Muy linda la modalidad de Radhanath Swami, cambiando un poquito, pero esto es parte de lo que quería hablar. Lamentablemente no lo tenemos por Sudamérica de visita, pero Radhanath Swami, o lo mismo como hacía Bhaktitirtha Swami, predican mucho acerca de compasión. Y a veces uno piensa que en la vida espiritual, o en nuestro proceso de vida espiritual, ya solamente por cantar Hare Krishna estamos salvados y podemos hacer lo que queramos y tener mal carácter, maltratar a todo el mundo, total cantamos Hare Krishna, está todo bien. Pero por eso es tan importante adquirir esta modalidad como Radhanath Swami, Bhaktitirtha Swami, que nos enseñan cómo volver el corazón blando, cómo volver una persona compasiva, cómo empezar a buscar virtud, buscar claro, la conciencia de Krishna es para todo el mundo, pero cuando nosotros estamos en el plano de la modalidad de la bondad, la conciencia de Krishna se hace tan sabrosa, tan disfrutable y tan atractiva, la gente empieza a atraerse. Si uno ve los programas de prédica de Radhanath Swami son tan atractivos a tanta gente, el Bhakti Center, porque claro, la gente ve eso, hay procesos como el budismo, por ejemplo, que hablan mucho de compasión y de virtudes, toda modalidad de la bondad, y quizás no tenga un trasfondo espiritual tan amplio, sino que se basan en modalidades
bondadosas en el plano humano. Imaginémonos si nosotros con todo este potencial que tenemos de un mundo espiritual atrás para entregarle a la gente, partimos Chayurada Maga, el mundo espiritual, este bosquecillo en Brindavan, manifestándolos en nuestro corazón y poder transmitírselo a todo el mundo en una modalidad bondadosa, con un corazón puro, sano, virtuoso. Esto sería una maravilla, sería hay un texto muy lindo del Bhagavatam que quería leer, pero es del 10º canto. A veces me lo cuestiona si voy directamente al 10º canto en una clase o no. Lo di en la última clase para Chile, lo leí, donde se menciona la modalidad de Brindavan y explica cómo en Brindavan los animales no se tienen envidia entre sí, no se pelean entre sí, no hay los animales salvajes, no tienen envidia el sadhu puede estar tranquilo, feliz, no hay discordia, y esa es la modalidad de Brindavan. Y entonces no necesariamente tengamos que ir a un plano muy elevado, sino generar situaciones de bondad en nuestro entorno, en nuestro corazón, para poder transmitirlo. Ahí vamos a estar transmitiendo un poquito más de Brindavan. Pero volviendo al Brindavan, digamos, nuestro proceso, porque podemos manifestar un poco de las condiciones propicias para que la gente se sienta atraída a Brindavan. Pero cómo nosotros llegamos a Brindavan es a través justamente del santo nombre. Y ahí viene otra etapa. Nosotros nos enfocamos mucho en el Anartha Nivriti. Hay otra parte de nuestro proceso que viene cuando nosotros cantamos con más atención y se empiezan a manifestar las cosas y empezamos a manifestar cuál es nuestra realidad en el mundo espiritual, cuál es nuestra tendencia, nuestro gusto, nuestra posición, nuestro cuerpo en el mundo espiritual. Esto se llama Raganuga Bhakti. Y entonces el Raganuga Bhakti es parte de nuestro proceso. Obviamente, nosotros si tenemos menos de 15 años en el movimiento, posiblemente el Raganuga Bhakti sea como hablar chino. Pero después de 20 años, esto lo dice Vishuddha Sattva y ahora tomó Sannyas, discípulo de Prabhupada, no me acuerdo ahora el nombre de Sannyas. Él dice que si después de 15, 20 años no empezamos a cuestionar acerca de Raganuga Bhakti, algo está pasando ahí. Entonces es súper importante, siempre, yo quizás me lancé a la pileta de muy chiquito, siempre trato de meter algún bocadito de Raganuga en lo que hablo, quizás al principio sin entenderlo, pero me parece tan importante que después de cierto tiempo, 15, 20 años, empezamos a entender esto, a leerlo. Está en los libros, en la enseñanza del Señor Chaitanya, en el Chaitanya Charitamrita, en el Néctar de la Instrucción, Néctar de la Devoción, parte de nuestra filosofía y a veces no se lo estudia como es debido. Porque esto genera el rasa. Cuando nosotros pasamos 15, 20 años en este movimiento y empezamos a ver como todo como repetitivo, es porque nos está faltando el rasa, nos está faltando ese sabor. Entonces es nuestra obligación cantar la manera más pura que podamos el santo nombre para que algún día, no que venga de afuera artificialmente alguien a decirnos en el mundo espiritual sos un Agopi, no, cuando se nos revele, cuando podamos ir a decirle a nuestro propio maestro espiritual, Guru Maharaj, estoy cantando las rondas y siento esta modalidad, siento que en el mundo espiritual podría ser esto. Y ahí tenemos el feedback, nuestro Guru nos dirá, estás especulando, ¿no? Volver para la casa y seguir cantando ronda y seguir limpiando los baños del templo o los baños o seguir haciendo lo mejor que pueda en tu trabajo o decir, no, me parece bien que sigas por este camino, que empieces a interiorizar en estos tipos particulares del libro. Bueno, voy a dejar por acá, me estoy yendo un poquito lejos y la hora ya estamos sobre la hora, ya estamos en así que vi que había algunas preguntas por ahí, una de Charson, un devoto que aprecio mucho. Ahí como él dice, gracias por venderme el libro, una vez haciendo Sankirtan. No soy un gran Sankirtanero, pero una vez tengo la realización de que una vez entregué un libro y este libro le llegó a Charson Prabhu y él un tiempito después se fue a vivir al templo, así que me hace muy feliz verlo también acá escuchando esta clase y es una realización muy valiosa para mí. Ahí está Madhurya Ishwari, que también ya la leí, pero no leí completo el mensaje. Dice que alegría verte, Prabhu. Bueno, una alegría para mí también poder leer sus nombres. Bueno, no los estoy viendo. Priyasaka también ya le ofrecí mis reverencias. Y Jagannath, mi querido amigo Jagannath, mi amigo del alma.
Tu amigo Chiloé. Mi amigo de Chiloé. Dice, ¿qué posibilidad hay según tu filosofía de que un discípulo supere a su maestro? Y si no fuera posible, ¿no condena a cada generación por venir a ser un poco peor que la anterior? ¿Nadie puede superar a Prabhupada? Bien. Sí, es todo un tema y no tengo el tiempo para decirlo y con esto no estoy evadiendo la pregunta. Posiblemente quizás no tenga la mejor respuesta. Pero sí, mucho tiempo yo también me cuestioné que si el discípulo siempre va a ser inferior al maestro, entonces en un momento vamos a estar perdiendo la calidad espiritual. Y esto en realidad no es así, no es cierto. Un discípulo puede ser superior al maestro. No así el sentimiento del discípulo. El sentimiento del discípulo nunca debe ser soy superior a mi maestro. Pero por misericordia de este maestro espiritual uno puede ser superior a su maestro espiritual. Es un proceso de ida y vuelta, así como mi maestro espiritual explicó hace un par de años, pero que ISKCON, Prabhupada creó ISKCON para glorificar a Krishna y Krishna creó ISKCON para glorificar a Prabhupada. Es una cuestión de reciprocidad. El mundo espiritual es reciprocidad amorosa constantemente. Y entonces lo mismo pasa. Quizás un discípulo puede superar a su maestro espiritual, pero el discípulo siente y espera la bendición de su maestro espiritual para que esto suceda. El maestro espiritual lo bendice y el maestro espiritual y el discípulo puede superarlo. Hay ejemplos. Yo no sé muy bien la posición del maestro espiritual de Bhaktivinoda Thakur, pero muchos sabemos que Bhaktivinoda Thakur se refugió. Él fue iniciado por Hriyoda Chaitanya, pero él consideraba a su maestro espiritual a Gaur Kishore Das Babaji. Posiblemente, y claramente Bhaktivinoda Thakur es uno de los acharyas más importantes que hay en nuestra cadena de sucesión discipular. Para muchos es considerado el séptimo Goswami. Esto quiere decir que está a un nivel extraordinario de conciencia de Krishna, de Bhakti. Entonces, ¿cómo uno no puede especular que él haya superado a su maestro espiritual? En relación a Prabhupada, ahí estamos en una posición más delicada, porque Prabhupada él vino confirmado por su hermano espiritual Srila Sridhar Maharaj. Él es un Shakti Abhaya Avatar, o sea, una persona que vino apoderada con la potencia de Krishna para predicar y entablar las bases de la vida espiritual del Bhakti Yoga en esta era. Entonces es difícil superar a Prabhupada porque él vino con una misión y él vino con el poder de Krishna. Krishna dispuso que sea así. Y si uno analiza lo que hizo Prabhupada es completamente ilógico de una perspectiva racional. Es completamente ilógico. Y aún así su vida como grijasta fue una vida como medianamente normal. Él no se destacó entre sus hermanos espirituales. Había hermanos espirituales que parecían que iban a lograr muchísimas más cosas. Sin embargo, fueron a Alemania, fueron a Inglaterra, no lo consiguieron. Prabhupada sí lo consiguió, él estaba completamente apegado a los pies del loto de Krishna, a los pies del loto de su maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Entonces él obtuvo esta posición que no soy quien, no puedo, no tengo la capacidad para decir si alguien lo puede superar o no. Pero sí tengo la capacidad para decir que él vino con una misión, que Krishna lo empoderó y que él hizo cosas que nadie podría hacerlas. Entonces, Jagannath, mi querido amigo, espero que haberte respondido la pregunta y bueno, se me está acabando el tiempo. Si hay alguna otra pregunta más, no sé qué tan estrictos sean con el horario en ISKCON Buenos Aires ahora, pero claramente estoy fuera de tiempo. Así que, bien, le quiero agradecer. Pablo, perdón, hoy se me lengua la traba un poquitito, no sé, tengo un poco seca la boca. A Pablo Grela fue uno de los primeros en saludarme. Hare Krishna también, impresos da, Hare Krishna, bueno, Nitai Gaurananda y también Chalo Suryadeva, bueno, hay un montón de Gopal Narasimha, Luis Lazate, Sharson. Perdón, había una pregunta de Sharson. Sharson dice, ¿hay alguna forma de saber cuándo es karma o una prueba? Bueno, lo que dicen las escrituras es que en realidad el karma está. Nosotros tenemos un karma, no es que por hacernos devotos el karma se disuelve. El karma sigue actuando
La diferencia está en que nuestro karma no está manejado por la energía material. No es Kali quien maneja nuestro destino, no es la energía material, sino que es Radharani, es Krishna. Radha y Krishna empiezan a manejar los destinos del devoto. Y entonces, posiblemente nos sigan pasando las mismas cosas y no tendrían que haber pasado si no nos hubiésemos hecho devotos. El punto es que nosotros podemos sacar un aprendizaje de cada cosa que nos sucede. Esa es la diferencia entre prueba y karma. Pasa lo mismo, nos sucede lo mismo. De hecho, cuando uno se vuelve un gran devoto, no piensa que se despojó del karma. Cuando uno es un devoto muy avanzado, siente que su karma está presente. Todo esto me pasa por karma. Ayer fue, Bansi Das Babaji, fue la desaparición hace un par de días. Estábamos recordando a Bansi Das Babaji. Él era un devoto tan peculiar, no seguía las reglas de que hacía un devoto, hacía lo que él sentía. Pero aún así, él tenía tanta devoción por Krishna, era tanto el amor por Krishna que Bhaktisiddhanta Sarasvati, siendo tan estricto, Bhaktisiddhanta Sarasvati dijo, él es un sadhu, realmente él es un santo de los pocos que quedan. Y Bansi Das Babaji, lo que quería decir, en los últimos tiempos, cuando él estaba por dejar el cuerpo, él le decía a la gente, miren, tengo todas estas marcas en el cuerpo, estoy perdiendo sangre, me veo se ve tan mis descualificaciones, todo esto se debe a mi karma, todo esto se debe a que no soy un santo, como dicen por ahí. Y entonces esa es la posición, el más grande de los santos considera que está viviendo su karma, considera que no está suelto, que no se liberó aún. Entonces la posición, una buena posición en conciencia de Krishna es pensar que las cosas que nos están pasando traen una enseñanza detrás. Si es karma, si no es el karma, no sabemos. Por lo general nos van a seguir pasando las mismas cosas. Prabhupada también decía que por aplaudir frente a la deidad el karma cambiaba. Entonces están todos estos factores. Pero por lo general, en nuestros niveles, el karma sigue actuando. La diferencia está en que la maneja Krishna, la maneja Radharani. Y entonces hay un mensaje, estamos aprendiendo algo de lo que nos pasa. Entonces después podemos tomar mejores decisiones en el futuro y poder seguir avanzando en el camino de conciencia de Krishna. Cristina Cultiva dice: Hare Krishna Prabhu, gracias por su clase, muchas gracias a todos ustedes. Voy a dejar por acá, salvo que aparezca Surya Deva, gracias por la clase, salvo que aparezca una última pregunta, y no quiero finalizar sin antes, agradecer nuevamente a Chitra Prabhu, Nita y Gaurananda Prabhu, por quienes están organizando estas clases, estas charlas, por haberme invitado, por hacerme parte de ISKCON Buenos Aires después de tantos años en los que estoy viviendo fuera del país. Y esta pandemia, si bien trajo cosas no agradables, trajo muy agradable, que es esto de la conexión, y la conexión sobre todo en conciencia de Krishna, donde uno puede poner una clase en distintos horarios, la clase de Buenos Aires, la clase de Mar del Plata, Chile, una clase de India, uno está conectado constantemente. Y para mí fue muy agradable ver a los distintos oradores que fueron parte de mi crecimiento espiritual. Muktinath Prabhu, que desde chico me refiero a mi vida espiritual, para mí era la apertura de mente personificada. Sankirtaneshwar también, que está por ahí, que si bien es un devoto muy mayor en comparación conmigo, yo lo considero mi amigo. Siempre tuvimos una relación muy linda. Hay muchos devotos que están dando unas clases maravillosas. La verdad que en Buenos Aires hay un buen material humano, digamos, y una buena capacidad oratoria, donde esto se combina y puede generar con mucho beneficio para la humanidad. Yo creo que bueno, voy dejando por acá, y lo último que quiero decir, una vez Mahanini Swami, él explicó que uno puede hacer hay un tipo de voto, perdón, hay un tipo de voto particular que uno, cuando hace una actividad espiritual, puede hacer este voto pidiendo que todo el beneficio de lo que uno hizo
sea derivado a otra persona. Entonces, todo el beneficio de poder estar hablando de Krishna en este momento, quiero que sea, hace un tiempo atrás, todos sabemos, ahí en Buenos Aires, Rocky Prabhu nos dejó. Según entiendo, él fue iniciado, quizás no en ISKCON, pero fue iniciado como en Upan Prabhu, y él era un devoto muy particular. A veces muchos devotos le tenían miedo porque él se veía ahí muy serio, muchos devotos no se juntaban, no se asociaban, era un devoto distante, pero aún así era un devoto el cual aprecié mucho y sigo apreciando. Bien, voy a dejar por acá, pero cualquier beneficio de este yagya, espero que sea para el viaje de Anupan Prabhu, de Rocky Prabhu. Quizás no lo necesite, quizás esté en el mundo espiritual, no lo sé, pero espero que cualquier beneficio sea para que él tenga el mejor camino de regreso a Krishna, de regreso a casa. Bien. ¿Quién? Sí, lo leo. Bien, voy a dejar por acá. Entonces, Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Yay.